Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es María Clara Areta y empezamos, creo que la octava reunión de, o no sé, la séptima, de encuentros y dispersiones, un ciclo que doy dentro del marco de la Escuela Freudiana de Mar del Plata, así que voy a pasar como operador justamente a Lisandro, y después va a coordinar la reunión Silvia Moretti, que es la encargada de la Secretaría, la responsable de la Secretaría de Enseñanza de la Escuela. Así que te hago anfitrión. Perfecto. Bueno, hoy casi cumpliendo con parte de lo que el título anuncia, ¿no? Le hemos puesto COVID, es la reunión número 7, que esperemos que sea tan buena como otras cosas 7 que aparecen en el psicoanálisis, del capítulo 7, y nos inspiremos en el 7, la reunión 7, COVID, pandemia y consecuencias. Bueno, lo primero es decir que notable las cosas, ¿no? Porque la pandemia tenía una significación, tuvo una significación en marzo del 2020, después en todo ese año, en el 2021, y ahora volver a hablar de la pandemia es interesante porque es visto desde otro lugar. De todas maneras, visto desde otro lugar, que es el tiempo, ¿no? Que es el tiempo transcurrido. Y también volvernos a preguntar en qué lugar estamos ahora en cada uno de nosotros y nosotras y nosotres para poder pensar qué hemos podido pensar, decir y hacer, y cómo transformó de alguna manera no solo nuestra práctica como analistas, sino también poder plantear cómo estamos ciudadanamente con respecto a esto, porque el encuentro y dispersión tiene que ver justamente con esto. Yo voy a leer en principio algo que escribí el 2020, recién comenzada la pandemia, ¿no? Que fue un artículo, me pidieron desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y que, bueno, lo publicaron en el diario local de Mar del Plata, y también la amabilidad de la que entonces era directora de la Escuela Freudiana de la Argentina, Elia Conde, y el directorio, también ellos hicieron una difusión de ese artículo, ¿no? Ese artículo en el 2020, yo lo titulé Vulnerables y peligrosos, ¿no? Vulnerables y peligrosos. Y dice así, voy a tratar de no aburrirlos. Todos y todas somos estructuralmente vulnerables y estructuralmente peligrosos, por lo cual cada uno, cada una de nosotros es estructuralmente contagiante y estructuralmente contagiado. Susan Sontag nos enseñó que nacemos con los dos pasaportes, el de sanos y el de enfermos, e inexorablemente en nuestra vida usaremos ambos pasaportes. Diría que somos ciudadanos de dos territorios, el de la salud y el de la enfermedad. Ahora diría que somos ciudadanos por lo menos de dos territorios, ¿no? El de la salud y el de la enfermedad. Susan Sontag me enseñó que todos y todas somos migrantes en los territorios de la salud y la enfermedad, que la salud y la enfermedad no están separados por una línea inamovible, sino que la frontera entre la salud y la enfermedad es en sí misma un territorio. La pandemia del COVID-19 hizo primero que la línea frontera entre la salud y enfermedad cayera como línea inamovible y estable, y se nos presentara inexorablemente como territorio frontera así, movible e inestable entre la salud y la enfermedad. El otro, el diferente, el leproso, que describe Foucault en Vigilar y Castigar, al cual hay que exiliar para sostener el sueño político de la comunidad pura, se fue acercando hasta poder ser nuestro propio vecino de spa. ¿Se acuerdan que había muchos líos con los spa, no? Freud y Lacan nos han enseñado que el yo
se constituye a imagen y semejanza del otro, y que el sujeto es construido por los objetos propios, ajenos, del exterior, interior, lo éxtimo. Hay un viejo chiste que expresa esto en términos sencillos. Un tipo le dice a otro, yo me hice solo, no le debo nada a nadie, me hice solo. Y el interlocutor le responde, ya me di cuenta, por lo mal terminado. Todos somos hechos por otros y para otros, en la salud y en la enfermedad, en el amor y en el odio, en la pobreza y en la riqueza. Craso error es creerse tan diferente a los otros. Craso error es creerse tan lejos del otro. Craso error es entender al otro, a la otredad, como un peligro. La ilusión megalómana y paranoica de la mismidad, por excelencia, es lo que realiza las peores de las fantasías humanas, el nazismo, el fascismo, la xenofobia. El COVID-19 hizo que se licuara la ilusión de las fronteras protectoras de los estados nacionales, porque antes el dengue, epidemia hemorrágica transmitida por un mosquito del calor, podía adscribirse a los países limítrofes, a los cabecita negra, pero el COVID-19 nos vino por Ezeiza, empezó a venir de los países que vamos a visitar para embelezarnos. A la mayoría de los argentinos que les encanta decir que descendemos de los barcos, ahora se les retuerce el estómago teniendo que reconocer que el COVID-19 bajó de los aviones que venían del primer mundo, que viajaban hasta en primera, muy de primera el virus. La frontera simbólica, la de los pasaportes, se transformó en real, evidente y amenazante, porque la frontera se movía y se mueve. Se mueve en mapas esta frontera y en curvas. ¿Se acuerdan cómo veíamos curvas todo el tiempo? Nos las explican conductores de noticieros y expertos mediante mapas interactivos y curvas que hacen picos y se amesetan. Hemos visto cómo migraba la epidemia desde China y hemos visto con estupor cómo se instalaba en Europa, y hemos visto con angustia cómo se ensañaba en los países más cercanos por antecedencia y tradición. A la Argentina, Italia y España. El peligro se extendió, sin embargo, hasta el medio del Central Park. Ver las carpas de campaña instaladas en los glamorosos lugares, locaciones de las amadas películas de Woody Allen, dio escalofrío. Ver camiones frigoríficos esperando los cadáveres en la Quinta Avenida da más escalofrío aún. Y entonces, advirtiendo previsora e inteligentemente cómo el bichito se acercaba, el presidente Fernández instaló la cuarentena en la Argentina. Cuarentena para protegernos con lo único con lo que nos podemos proteger, con la distancia entre nosotros. Nuestra cuarentena debe ser diferenciada de la cuarentena, también vamos a hablar de esto después del estado de excepción de Agamben, pero ahora en ese texto dice así. Nuestra cuarentena debe ser diferenciada de la cuarentena también explicada por Foucault del sueño político de la sociedad disciplinaria de la peste. Nuestra, porque debemos apropiarnos subjetiva y comunitariamente de nuestro aislamiento. Cuarentena está a cargo de cada uno de nosotros mismos y de nosotros como comunidad. Entender que nosotros, sí, vos, yo, mi hijo, tu hermana, podemos ser contagiantes, somos potencialmente contagiantes y contagiados. Las circunstancias nos obligan a aceptar que cada uno puede llevar la muerte en sí mismo y que la vida ahora se protege con el ASPO, el aislamiento preventivo social obligatorio. Si la distancia óptima entre una persona y otra ya era problemática antes de Cristo, antes de la cuarentena, no es mucho más después de la declarada cuarentena. DC, puse yo, ¿no? Porque antes de la cuarentena, después de la cuarentena. Porque aclaremos que el DC no significa terminada la cuarentena. Estoy escribiendo en ese momento, en el 2020, en medio de la cuarentena,
porque no fue lo mismo lo que dijimos el 16 de marzo, cuando grabamos la primera clase, a lo que esto me refería. Es el adentro y el afuera, gracias al psicoanálisis, me permite conectarlo con el tema del yo y del otro. Freud, para plantear la complejidad de la distancia entre el uno y el otro, toma la comparación de los puercoespines de Schopenhauer. Los humanos somos como los puercoespines. Si estamos muy alejados, moriremos de frío, y si nos acercamos mucho, nos pinchamos con nuestras propias espinas. Pareciera que no hay estricto término medio entre los seres humanos. Y no hay estricto término medio, o estamos muy juntos o muy separados, o nos sentimos solos o invadidos. Hay que bancarse la contradicción. Los problemas son diferentes, los que tenemos casa para aislarnos y no estar hacinados, comida para alimentarnos, agua y jabón para lavarnos las manos, y entretenimientos de diferente orden para sobrevivir sin morirnos del aburrimiento. A veces olvidamos a nuestros compatriotas, a nuestros otros, que están en condiciones tan extremas de pobreza que no pueden aguantar 2 días para ir a cobrar al banco los 10.000 pesos o menos. Algunos escribimos, hablamos, tendemos redes para no estar solos y para hacer que otros no se sientan tan solos. Tratamos de hacer comunidad del aislamiento. Otros utilizan esos sensibles momentos para azuzar lo peor del individualismo, para desechar al otro como si fuera nadie. Los nadies. Todos somos estructuralmente peligrosos y vulnerables, pero todos somos potencialmente solidarios. Yo escribo pequeñas historias cotidianas para encontrar esa comunidad pese al aislamiento. Estaba escribiendo las crónicas de la cuarentena, que por supuesto tampoco lo publiqué. Muy bien. Entonces, antes de la cuarentena éramos de una manera. Tratemos que después de la cuarentena seamos más cercanos del otro y más tolerantes de las diferencias, porque la salida de esto no va a ser fácil, y no fue fácil. Ojalá que le ganemos al virus del egoísmo, del narcisismo, de la xenofobia. No nos desesperemos, no desesperancemos, no nos desesperancemos, no dejemos que el coronavirus nos infecte el entusiasmo. El entusiasmo y la solidaridad son las bases de nuestras defensas inmunológicas. Bueno, eso es lo que escribí en el 2020. Me parecía interesante retomarlo porque pasó mucha agua, vacunas, contradicciones, hechos, ¿no? Después de la cuarentena y la reunión, y poder reunirnos, toda la guerra que hubo en relación a las vacunas, al usar el barbijo, a no usar el barbijo, a pensar cómo era este nuevo malestar en la cultura, que fue evidentemente parte de la pandemia. Voy a disgregarme. Notaba que muchas de las ficciones que vemos, que transcurren, que fueron filmadas en el 2020 y en el 2021, y que ahora vemos en las diferentes plataformas, o en la TV, o en el cine, es muy difícil, es muy raro, raramente aparece gente con barbijo. Quiere decir que hay algo del trauma que sigue funcionando, porque los actores pueden perder la mitad de la cara con el barbijo, digamos, en la imagen, pero es muy interesante que veamos ficciones que fueron hechas en ese momento, en el que todavía aparece algo de lo que estaba planteado en ese momento. Digamos, algo del orden, uno podría decir, como de la renegación, algo del orden de, bueno, pasó lo peor, creo que quedamos peores, y de esto quiero hablar hoy con ustedes. Creo que no hemos quedado mejor, no hemos quedado mejores después de la pandemia, y cuáles son los efectos de cada uno, de cada una, y también pensando en esto de cómo hemos quedado como comunidad, digamos, ¿no? Cómo hemos quedado como país y como grupos sociales.
Uno de los textos que leí para hoy, porque yo creo que esto tiene que ver mucho con el concepto de lo siniestro, ¿no? Con el concepto de lo siniestro, ese concepto de lo siniestro tan cercano, ¿no? Y la pandemia creo que fue una gran experiencia de lo siniestro, porque lo más cercano era lo que teníamos como más peligroso, y sin embargo estábamos solos, teníamos que tratar de estar lo más solos posibles, pero al mismo tiempo, digamos, ¿qué hacer con eso? Uno de los textos que leí, que releí fue Pandemonium, el texto de Jorge Alemán, que me parece un muy buen texto, digamos, en donde él pone de manifiesto, bueno, pone en duda si hay estado de excepción planteado para Agamben como el estado de excepción o no lo hay, cómo él entiende algo de lo que apareció, porque aparecieron significantes muy interesantes, como inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, uno no deja de pensar que obviamente esto de pensar la inmunidad de rebaño también nos lleva a otros momentos. Entonces, esto de el COVID, pandemia y consecuencias, creo que lo tenemos que volver a retomar pasado un tiempo, lo tenemos que volver a retomar por lo que implica justamente la perspectiva que nos da el tiempo y que nos da ese RCI, ¿no? De poder volver a pensar en perspectiva cómo nos afectó, cómo nos sigue afectando, cómo de alguna manera nos fuimos separando y juntando después de la pandemia, que no fue lo mismo, y cómo también afectó y afecta en forma a veces positiva, en forma a veces negativa. Antes de empezar a grabar, Patricia Benadiva justamente me comentaba esto de que, bueno, podemos conectarnos por Zoom, trabajar en lo que es la práctica del psicoanálisis, también por Zoom, por videollamada y todo lo demás, pero me pareció muy interesante en una de las últimas reuniones que Norberto Ferreira citó esta cuestión de que hay algo en lo virtual de lo que se pierde, es algo del orden del gesto, ¿no? ¿Qué pasó con esos cuerpos, digamos? Y un concepto que también me importaba trabajar era la dimensión de morir por sí mismo, digamos, ¿no? Ese concepto que toma Alemán, lo toma de Heidegger y de Agamben, en el sentido de que el virus, digamos, ¿no? La enfermedad, nos propuso una manera de morir que yo no sé si era igual, era una manera de morir generalizada, y eso también creo que dejó nuestras marcas. Vieron que algunas personas descubrieron que eran finitos con la pandemia, fue muy interesante, ¿no? Alguna gente descubrió que era finita, que se iba a morir por la pandemia. Así que tomo esta digresión primero en relación a cómo no se incluye dentro de la ficción, y sabemos todo lo importante que es la ficción en relación al fantasma y cómo atravesamos esto, en donde hay textos, es muy interesante, hay textos, hay comentarios, pero es muy interesante, me parece a mí, cómo aparece como un velamiento de la imagen de la gente embarbijada, de las personas, de cada uno embarbijado en esa conexión. Siempre que hay ficciones, siempre que se puede, porque la ficción es obviamente es una manera de elaborar lo traumático, siempre que aparecen en esos momentos, aparece un momento justamente en donde pareciera que no pasaba nada en ese momento, cuando pasaba y mucho. Así que si alguien quiere ir disgregando y dispersándonos y encontrándonos y quiere hacer algún comentario con respecto a lo que acabo de leer y a lo que acabo de decir, los escucho, si alguien quisiera hacer algún comentario de esto. Ahí.
lo maneja Miro, el director de cámara. perfecto. Estás, Eva. ahí está. Hola, Eva. Sí, Sí, varias cosas, ¿no? Fue un panorama bastante amplio y se puede entrar por diferentes vertientes. Me parece que está gravemente comprometido el lazo con el tema de la pandemia. Me parece que, y esto lo demuestra la clínica, recién ahora están empezando a asomar las consecuencias y los efectos en diferentes pacientes respecto de este espacio de 2 años y medio, que todavía no terminó la pandemia. Hay gente que con 4 dosis se sigue contagiando mal, inclusive. Pero me parece que recién ahora estamos empezando a darnos cuenta con la manera en que aparece y la intensidad que tiene en la clínica, los efectos de esta pandemia, más allá de la posición ideológica de cada uno, ¿no? Creo que esta pandemia, ¿cómo decirlo? A ver, nos propuso encontrarnos con nuestras propias encerronas, ¿no? Y yo hace muchos años que trabajo, no soy una chica joven. ¡Ay, pobre, che! Sí, te juro. La cuestión es que nunca vi tantos ataques de angustia, panic attack, o tantos síntomas como en ese momento. Gente joven, de mediana edad, gente mayor, y la demanda que hay inclusive del espacio analítico, como que todo se ha desbordado, ¿no? Y ha dejado a la vista cosas realmente desagradables de cada uno, ¿no? Como que la solidaridad se esfumó. Aparece como sí, pero a la hora de las decisiones la solidaridad se desarmó, se desanudó y quedó, eso ahí quedó disgregado, en donde el otro no cuenta solamente para ser agredido o para agredir. Me sigue provocando mucho malestar ver gente, no solamente en la ficción de la televisión, sino en la otra ficción del subte, del colectivo, gente sin barbijo, y cómodo, y se sienten bien, porque van por la calle cómodamente. Yo me pregunto, ¿no? ¿Será esa una actitud renegatoria? Bueno, lo podemos dejar como pregunta, ¿no? Digamos, esta cuestión en donde esto, como vos decís, la pandemia no terminó, pero de alguna manera veríamos si se reprimió, se renegó, digamos, o qué operaciones se constituyeron con respecto a eso. Entonces, suma, ahí está, suma a los demás que quieren intervenir. Perfecto. ¿Querés que sume a todos? Y sí. van, perfecto. Sí. Bueno. Bien. Esta por orden, More. Silvia. Bueno, muy bien. Bueno, gracias María Clara por lo que vas aportando. Yo quería hacer un comentario respecto de la expresión inmunidad de rebaño, porque si bien es una expresión de índole epidemiológica, a mí me remite cada vez que esto se dice a un pasaje que Lacan hace al final del seminario 8, la transferencia, en el capítulo que se llama La angustia en relación al deseo, ¿sí? Está hablando de la segunda teoría de la angustia en Freud y de la angustia señal, ¿no? Entonces, para comentar esta cuestión, él toma la cuestión del rebaño, y me gusta mucho cuando Lacan dice que cuando hay un rebaño, y en el rebaño
viene un animal que pone en peligro al rebaño, siempre hay uno que da como la señal de alarma y hace que todo el rebaño huya, ¿no? Pero Lacan dice, el problema, la diferencia, vamos a decir, entre los animales y el sujeto o el ser hablante, Lacan dice, lo que pasa es que en el sujeto el enemigo está en él mismo, ¿no? Y eso, digamos, me parece que se articula a esto que vos planteaste en relación a todos somos vulnerables y estructuralmente peligrosos. vulnerables, todos somos estructuralmente peligrosos, digamos, ¿no? O lo que tomaste de Foucault, el otro puede ser el leproso, pero el problema, ¿no? De comillas, el rebaño humano es que el enemigo no es el lobo únicamente, ¿no? El enemigo es el lobo interno, digamos, ¿no? El lobo que nos habita. Bueno, ese comentario, nada más. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Silvia, muy interesante. Bueno, entonces... Luis, sí. Sí. Sí, gracias. Bueno, primero, como es sábado, hace frío, queda el fin de semana por delante y estamos a mitad de año, Patricia y María Clara, no es que no somos jóvenes, es que somos jóvenes desde hace muchos años. Para Muy bueno, levantar muy un poquito. Muy bueno lo suyo. Bueno, después Muy bueno. pensaba, María Clara, dos cosas. Después con los comentarios de las chicas se me fueron ocurriendo otras, ¿no? Cuando vos estabas leyendo el artículo, comentaste esto de los dos territorios, ¿no? Aludiendo a lo de Sontag, ¿no? Y dijiste, en ese momento eran dos, ahora son por lo menos dos. Me llamó la atención por lo menos, porque a ver si pudieras ampliar o comentarnos o charlar sobre qué otros territorios, porque después seguiste con tu disertación y pensaba, bueno, quizá los territorios, por lo menos son tres: el COVID, la pandemia y sus consecuencias. Está en el título de tu clase, ¿no? Pero es una cuestión. Y también me llamó la atención, retomando lo que decían las chicas que me precedieron en los comentarios, que vulnerable y peligroso es estructural. La solidaridad, vos la adjetivaste como potencial, Sí, ¿no? sí. Como que es algo que está ahí, porque como decía More, ¿no? Cómo inmunizarnos contra el lobo interior, ¿no? Pues pensaba en esto que... El hombre es el lobo del hombre, El ¿no? lobo del hombro de Hobbes, claro, ¿no? Porque pensaba que algunos recurrimos a hacer huerta, pan de masa madre, clases de no sé qué, todo, no sé, yoga por Zoom, todas esas, por YouTube, todas esas cosas, pero así todo eso no alcanzó, como vos señalabas, ¿no? Hay algo de lo traumático que no termina de procesarse. Vos sabés, sí, cómo no, Luis, perdón. No, lo que traía More de la inmunidad del rebaño, ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿y quién es el pastor de ese rebaño en relación a esto, ¿no? Claro. El lobo interno, algún lobo que siempre está ahí rondando las hormiguitas, en fin. Ya está. Era comentario. Mira, Luis, cuando yo dije dos territorios era porque estaba tomado muy por el texto de Susan Sontag, que a mí hace años que lo leo, que me ha gustado desde hace muchos años. Pero claro, pensaba en los múltiples territorios en donde nos dividimos, que ahí yo lo tomé más con el pasaporte de la enfermedad y de la salud, pero que también hay pasaporte de la riqueza, hay pasaporte de la pobreza, hay pasaporte del que está de la femineidad, hay pasaporte de la masculinidad, tenemos tantos pasaportes, justamente que hay algo del orden del malestar en la cultura que tiene que ver con que, claro, no es tan dual o únicamente dual esto. Por eso yo pensé en los múltiples territorios
que por ahí, digamos, que lo que me parece es que la pandemia, de alguna manera, porque como dice Alemán, se estructuró la desigualdad, dice él, ¿no? La desigualdad fue de alguna manera desestructurada a partir también, una nueva desestructuración que tuvo la desigualdad. Y entonces en ese sentido pensaba que ahora pondría uno de los tantos territorios donde tenemos pasaporte, digamos, porque uno hasta podría pensar el pasaporte de los que no tienen pasaporte, digamos, ¿no? El territorio de los que no tienen territorio, de los que son, sí. De los migrantes. De los migrantes, de los Bien, migrantes. bien. Entonces, en ese punto, ¿no? Dijiste algo más, pero ahora, bueno, va a surgir ya en parte del comentario que hiciste, que te agradezco mucho. Eso era, diría, porque vos fíjate, cuando comentábamos antes lo de los problemas de Internet, cómo por ahí esto lo que nos muestra, ¿no? Que si los servicios públicos y desde, por ejemplo, los que estudiamos medicina, sabemos que hay una pirámide, que es alimentación, vivienda, seguridad social, como por ahí un servicio público también que hay es la comunicación, digamos, que nos dejen sin comunicación, en el amplio sentido de la palabra, también pasa a ser un aislamiento no obligatorio, muy, muy obligatorio, obligadísimo, ¿no? Bueno, entonces en eso pensé, en la territorialidad fragmentada en la que colaboró también la pandemia, digamos, ¿no? En esa territorialidad fragmentada que puso en juego la pandemia, ¿no? La idea de, que bueno, ya sabemos, vienen de Asia, Europa, América, las pandemias corren así, digamos, ¿no? Epidemiológicamente hablando, y es para todos, pero para otros, para algunos, fue mucho peor, no fue para todos, y de la misma manera, ¿no? Así es. No fue, no igualó, desigualó aún más, ¿no? Y este es un malestar en la cultura. Después hay algo más que me quedó pendiente, pero después lo retomo a ver si con vos mismo Sí, después lo retomamos, porque está Paola ahí que había levantado la está mano. Paola y estaba Giselle, me parece, el Loruso también, Sí. ¿no? Sí. Sí, Bueno, me quedé pensando porque me impactó mucho esto que dijiste del velamiento de la imagen de la gente embarbijada. El otro día fui a comprar a la farmacia un barbijo especial y me dice, ¿tapaboca o barbijo? Y yo digo, ¿qué? Hay una diferencia. Y ahora cuando hablaba Luis, y bueno, estaban hablando ustedes de pasaporte y de tapabocas, ¿no? O sea, tapabocas, o sea, qué significante, ¿no? Porque pensaba esto del velamiento de la imagen con el barbijo de chicos, de adolescentes o preadolescentes que usan el barbijo para taparse la cara, digamos, ¿no? Como que hay algo, lo tengo que pensar y en realidad no sé, pero lo estoy observando bastante, de que la adolescencia o la pubertad como pasaporte a otra época de la vida, digamos, está embarbijada, tiene la boca tapada, porque algo del pasaporte no se efectuó en la pandemia. Lo mismo los nenes muy chiquitos que tenían que empezar jardín, que todo ese proceso de inmunización y de lazo social no estuvo. Los nenes de 5 están como muy alborotados y los preadolescentes y adolescentes están acá anoté algunas palabras: apatía, indiferencia, intolerancia, abulia y agresividad. Hermoso. Claro, y los docentes están como que no quieren más. Por lo menos eso veo en la clínica y me llama la atención. Así es.
Así es, no, claro. Como el barbijo, yo escribí otro artículo que no me di cuenta de buscarlo ahora, en donde decía, hasta vos fíjate las expresiones, Paola, ¿no? Que si lavarse las manos desde Poncio Pilatos en adelante fue el paradigma de olvidarse del otro, me lavo las manos del otro, porque me lavo las manos habría que completarlo del otro, ¿no? Como según su deseo, como hace Freud en la interpretación del sueño, ¿no? Estaba muerto según su deseo. Y cómo por ahí lavarse las manos y aislarse aparecían como elementos que tuvieron que también ser resignificados, ¿no? Porque el lavarse las manos, hasta eso cambió como de significación. Lavarse las manos pasó de ser el paradigma del egoísmo, uno podría decir, o del egocentrismo, a poder pensarse como máxima preocupación por el otro, ¿no? Y esto es muy interesante porque también habría una diferencia entre, que esto nos lo enseñó justamente el HIV, digamos, qué es lo que se transmite y qué es lo que se contagia, digamos, como también preguntas hacer, es lo mismo transmitir que contagiar, ¿no? Y la verdad que vemos situaciones clínicas, como vos decís, de la gente que le cuesta volver a trabajar, que le cuesta volver a juntarse con el otro, que está muy cansada, tremendamente cansada después de... y esto me parece tremendo, no hemos quedado con mayor inmunidad, evidentemente hemos quedado como, no somos los mismos, después de la pandemia, ahora pasado el tiempo podríamos decir después de la pandemia, habría que ver cómo era nuestra vida AP y cómo era nuestra vida DP, ¿no? Porque fue después de la pandemia, estamos un poquito todos, pero después podríamos volver a ver cómo se ha visto impactada nuestra clínica a partir de la experiencia que hemos vivido. Ay, muchas gracias por el comentario. Ahí está, gracias. Seguimos charlando, ¿eh? Bien, había levantado la mano Giselle. Hola, ¿me escuchan? Porque yo estoy desmutada, pero me aparece el dibujito. No, te escuchamos. Bueno, es Bueno, buenos días. ¿Qué tal, Giselle? Bárbaro. Como dijo Patricia, también muchas cosas, ¿no? Disparó el artículo en su momento y ahora. Y quería rescatar esto de las múltiples significaciones de la pandemia. Tantas como sujetos hay, podríamos decir, ¿no? Porque los medios nos hacían creer que había un solo sentido de la pandemia, pero la verdad que resonaba en cada uno de nosotros de diferentes maneras y hoy también, o sea, hay tantas significaciones de la pandemia como experiencias hemos tenido. Yo lo que quería comentar es cierta cuestión como de un trastocamiento de la memoria que por ahí aparece en los pacientes como hablando, bueno, antes del 2020, ¿no? Y ahora. Y hay como 2 años ahí salteados, ¿no? Que cuesta indagar cómo fueron transcurridos, ¿no? Sí, sí. Por supuesto que aquel que la pasó verdaderamente mal puede decir algo, o el que encontró algo en relación a su deseo también puede decir algo, pero como que se empieza a contar del 2019, Sí. ¿no? Y del 2022. Bueno, ahora volver a contar el tiempo, ¿no? Totalmente. Eso me impactó, lo puedo escuchar. Y también cierta resistencia de volver a la normalidad. Hay como un imperativo de volver a la normalidad, ¿no? En los trabajos, en las reuniones, en las escuelas. Volver a una normalidad que mucha gente no quiere volver a esa normalidad o no quiere volver a la presencialidad, no quiere volver a reunirse con los otros, a tolerar el contacto con el otro, los gestos del otro.
o cierta cuestión de movilizarse para encontrarse con los otros, ¿no? En los adultos, en ciertos trabajos, ni que hablar en los secundarios. Y el otro día, lo comenté en la escuela freudiana, me había impactado recibir las nuevas generaciones de psicólogos y psicólogas y comentaban que no tenían experiencia de atender presencial. O sea, que sería la primera generación de psicólogos que atienden exclusivamente virtual, ¿no? No han tenido experiencias de atender en la presencialidad y me llamaba la atención la no necesidad de atender o preguntarse, ¿no? Voy a este paciente, ¿por qué lo atiendo virtual? ¿O no sería mejor atenderlo presencial? O ciertas cuestiones de entrar o invadir la casa de los pacientes, desde por ahí, desde otros marcos teóricos, ¿no? De que le muestren la casa o recorrer la casa. Como que ahí ese borde también, hablaban de borde, un poquito se perdió, ¿no? La cuestión podríamos decir Qué también... interesante esto que decís, porque Mirá. viste, se habla de los jóvenes que no los niños, por ejemplo, les tocó primero y segundo año de la primaria de forma virtual, y se habla de los chicos que terminaron el secundario, ¿te acordás que viajaban, que no viajaban, que esto, que aquello, que el viaje de egresados, que las juntadas de las fiestas de egresados, etcétera, etcétera? Pero qué interesante esto que decís, que claro, hubo también gente que habiéndose recibido de las facultades e intentando hacer una práctica terapéutica determinada, fuera el psicoanálisis o otro, claro, son como terapeutas en la virtualidad. Qué interesante, ¿no? Pero, perdón, sí. Entonces hay, qué interesante esto, claro, ¿para qué atender al paciente, ¿no? En la presencialidad. Sí, sí, eso me llamó la atención que no fuera una pregunta, ¿no? Digamos, Claro, solo como se que- veían beneficios de no pagar el Claro. alquiler, beneficios de no tener que ir hasta cierto lugar, o que es más fácil Queda hacer... excluido por comodidad, Giselle, por lo que vos Exacto. contás, ¿no? Solo por Sí, comodidad, sí, ¿no? Muy interesante, sí. porque en el caso de, pensaba, no sé si hay alguien más para comentar. No, lo último No, por ahí adelante, lo adelante. último que quería comentar es esta, digamos, significación del contagio por lo peligroso y no por lo positivo que tiene el contagio, ¿no? Porque, digamos, cuando uno se encuentra, se contagia del deseo del otro, se contagia de la risa, se contagia de la alegría. También hay un contagio en el encuentro con el otro de, digamos, otras cuestiones, ¿no? Más vitales, más positivas, más eróticas, no sé cómo poder pensarlo, pero más alegres también, ¿no? Y esa versión del contagio quedó como un poco opacada por esto de la peligrosidad, ¿no? Porque por ahí aquellos que promovemos volver a encontrarnos o la importancia del encuentro con el otro y de lo que se pueda producir ahí, ¿no? En la presencialidad del cuerpo a cuerpo, del tener que tolerar también al otro, la mirada del otro. presencialidad, ¿no? Hay algo de lo que se contagia ahí que no pasa por la pantalla, pasa por el estar y poner el cuerpo en una reunión, en una clase, en una sesión, en fin, que estaría bueno intentar rescatarlo. Porque nosotros hemos vivido esa experiencia y los efectos de esos encuentros, ¿no? Entonces, volver a repensarlos en su importancia, me parece, ¿no? Lo que se produce ahí que no se produce de otra manera. Exactamente, sí, sí, sí. Creo que Luis estaba acotando algo con respecto a la comodidad, ¿no, Luis? No, el comentario de Giselle me hizo acordar cuando recién comenzó la pandemia y la cuarentena, hubo como una especie de explosión de
jornadas, encuentros, trabajos, sobre cuánto impactaba la herramienta de lo virtual en el psicoanálisis puntualmente. Nunca nos fue por ahí, ahora que comenté esto de la comodidad que traía Giselle de las jóvenes camadas de psicólogos, ¿no? Nunca nos fue del todo cómodo y sigue siendo así porque es como una pregunta abierta de alguna manera por lo que se escucha, ¿no? En reuniones con analistas, ¿no? Como que ahí hay algo que no se termina de resolver, digamos, ¿no? Aún, me parece, o no está del todo resuelto, ¿no? A mí se me ocurre con respecto a lo que dice Giselle y vos ahora comentás, Luis, que claro, me parece que hay dos elementos en juego, ¿no? Uno es que justamente la comunicación online o porque algo de lo real, esto se lo oí explicar a Anabel Salafia, ¿no? Que no se podía hablar de psicoanálisis virtual, sino que había algo de lo real que sí tenía que suceder para que esto, para que fuera psicoanálisis, ¿no? Algo de la palabra virtual como virtual, en donde pareciera que era una pantalla, digamos, que no dejara pasar algo de lo real de la clínica y que eso no es el psicoanálisis. Y como hay algo de esto en donde uno piensa, claro, ¿te acordás que hacíamos cuando nos reuníamos o cuando hablábamos, digamos, entre nosotros, ¿no? Yo decía, estamos a un clic de distancia, digamos, cómo también modificó lo comunitario, en el sentido de que si uno iba a supervisar, bueno, o analizarse, también, bueno, hubo gente que durante años viajó para analizarse, para supervisar y estudiar, y yo lo que decía es, bueno, ¿qué efectos va a traer esto en el sentido de que estamos todos a un clic de conexión con alguien en Francia, con alguien en España, con alguien en Buenos Aires? Ya no se necesitaba justamente el movimiento de los cuerpos, ¿no? Y eso también, porque ahora habría personas con las cuales no estaríamos hablando si no estuviéramos por este medio. Entonces, digamos, hay algo que todavía creo que no terminamos de ver en esto de, como dice Giselle, el entusiasmo, la transmisión, lo erótico que también se produce en la reunión de los cuerpos, de las voces no mediatizadas por los medios electrónicos, y cómo por ahí también se amplió en otro cierto sentido, ¿no? En otra dimensión, se estableció una dimensión diferente, digamos, ¿no? En donde, bueno, digo, no estaríamos reunidos todos los que aquí estamos reunidos, si no fuera porque de alguna manera estamos trabajando así. Se perdió cierta, es una palabra interesante, a mí siempre me dice, de localía, ¿no? Digamos, los que vivimos en Mar del Plata sabemos que hay una fuerte conexión con lo que es la ciudad de Buenos Aires, porque Mar del Plata queda mucho más cerca del simbólico porteño que La Plata, por ejemplo, ¿no? Porque la gente dice Mar del Plata, en el noticiero no sale Córdoba, Mendoza y La Plata, sale Mar del Plata, ¿no? Como un lugar. Pero cómo eso también se sintió en relación al cambio del lazo social. Bueno, si la pandemia permitía que los que vivían en Buenos Aires se analizasen, supervisasen y trabajasen con gente de Buenos Aires, o los otros viajaban para hacer esto, de alguna otra manera esto también permitió hizo un cambio de esto del vínculo social que tomaba Patricia, ¿no? Del lazo social, en el sentido que el lazo social se armó de diferente manera, también con nosotros mismos, ¿no? Porque ¿cómo no hacer algo medianamente, qué palabra surge, ¿no? Híbrido, en el sentido de que haya una reunión presencial, pero que también se pueda transmitir por Zoom, en medio como impensable en este momento, claro. ¿O no? Sí. ¿No? Medio como impensable, digamos.
Yo quería comentar que esto excede al psicoanálisis. Por ejemplo, Perdón que no veo. Mónica está comentando y Paola después también está anotando. Esto excede el psicoanálisis. En estos días una paciente me decía que tenía que tener una entrevista por la RT con un psiquiatra, y era por Zoom la entrevista, lo cual a ella la fastidiaba mucho. A ver, el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, antes las entrevistas eran presenciales, hoy son por Zoom. El exceso de oficinas en alquiler, porque el home office reemplazó la oficina. Bueno, esto es algo que está tomando distintos aspectos. Redimensionó la casa, ¿no? Sí, La dimensión de lo público y lo privado. Exactamente. ¿No? Redimensionó eso. Me Sí. contaba uno de mis hijos que una gran empresa multinacional desalquiló en Puerto Madero 500 metros cuadrados de oficinas para que la gente trabajara home office. Obviamente le era mucho más barato, ¿no? Las entrevistas para las becas. Sí. Una persona que quiere una beca, las entrevistas antes eran presenciales, y si estaba en otra ciudad, que si eran en Buenos Aires y estaba en Mar del Plata, tenía que viajar hasta Buenos Aires. Y por ahí Como que mágicamente hay situaciones que aparecen como posibles y que antes no era ni siquiera pensado la posibilidad de que eso aconteciera, ¿no? Sí, retomando lo que planteabas, me hace María acordar, Clara, y esto va a delatar mi edad, me hace acordar a aquel dibujito animado que yo veía cuando era chica que se llamaba Los Supersónicos. Bueno, se ha hecho realidad. Exactamente. Bien, Paola, que había levantado la mano. Bueno, me dispersé y tuve que volver. Cuando estaban hablando se me venía esto de, bueno, lo que aprendimos con Lacan, practicar el no todo, ¿no? Que no todo sea virtual, que no todo pueda ser presencial, porque también acá en la escuela con algunos colegas estamos pensando esto, cómo hacer para que el lazo sea posible, porque si no, las nuevas generaciones de analistas quedan muy afuera del lazo, de esto de lo que es verdaderamente compartir, qué sé yo, cuando yo entré en la escuela, por ejemplo, lo que a mí más me impactó es entrar en el aula y que haya una bandeja con el mate, el termo, y que sea una mesa redonda, ¿no? Entonces digo, eso, ¿cómo se lo transmitimos? ¿No? Y por otro lado, me acordaba que al principio de la cuarentena, por ahí yo distingo la cuarentena de la pandemia. Sí, claro. Por el encierro, ¿no? Y me acuerdo que las charlas que ofrecían ustedes, para mí y para otros, eran una fuera. Se armaba esto de la necesidad de salir. Entonces con un amigo, che, ¿vamos a Mar del Plata? Vamos a Mar del Plata. Y bueno, imaginando el viaje, llegábamos y bueno, escucharlos a ustedes. Me parece que es necesario, por más que sigamos en lo virtual de alguna manera, ¿no? Poder posibilitar una fuera. Que no quede, sobre todo esto de la casa, ¿no? Como decían recién, la redimensión de la casa. La casa pierde el valor de home, de hogar, porque se hace todo adentro. O sea, ¿dónde está la afuera? Bueno, hay mucha gente también con enfermedades autoinmunes o síntomas en el cuerpo graves, ¿no? O sea, pensando eso, ¿no? Bueno, quería hacer un comentario. Mira, yo creo que no es casualidad, y lo hemos citado varias veces con el texto del Malestar en la Cultura, la cuestión de los viajes, ¿no? No es casualidad el boom de que Ezeiza esté lleno de gente que puede viajar. Claro. De gente que puede viajar, obviamente, ¿no? Entonces, la desigualdad creo que también tiene que ver con que se han dificultado la territorialidad de la afuera, porque
el afuera para algunos quedó como siempre reinstalado gracias a una posibilidad social, y para otros quedó como un enclaustramiento, digamos, en la propia desigualdad, ¿no? No es casualidad que la gente viaje. Yo me saqué un pasaje para ir a ver a una amiga de toda la vida, Silvia Collazo, en Bariloche, y me decía la gente, ay, pero hubiese sido Europa, porque si vale lo mismo, la mitad. Entonces yo digo, sí, pero no quiero ir a Europa, quiero ir a Bariloche, no quiero ir a Europa. No quiero ir a Europa, ahora no me da para ir a Europa, no me da la cabeza para ir a Europa, me da para ir a Bariloche. Y el otro día, retomando lo que decía Mónica, una persona me comentaba lo siguiente, tenía una lesión en piel, ¿no? Entonces dice, entonces el médico me decía de hacerlo en Zoom, pero yo quería que me palpara el ganglio, porque tengo un ganglio. Entonces yo, me decía ella, yo necesito que me palpe, porque claro, él no se da cuenta en la pantalla que tengo un ganglio, como por ahí también digamos, la dimensión de incorpore, digamos, ¿no? Hace que algunas cosas solo se puedan ocultar, y no lo digo solo, utilizo la metáfora del orden médico, ¿no? Hay cosas que hay que observar, escuchar, pero también hay que palpar, permitir, ocultar, digamos, ¿no? Hay una dimensión de meter las manos en la masa que realmente tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Hay algo que queda separado. Y esto de la afuera es muy interesante porque hay gente que arma una afuera y una adentro, y una conexión entre el afuera y el adentro mucho más fácilmente logrado por las posiciones, por las posibilidades económicas que tiene, ¿no? Y hay otros que no, ¿se acuerdan cuando se planteaba esto tan interesante? ¿Qué aislamiento van a hacer en las villas de emergencia, ¿no? En los barrios vulnerados, cuando no entran 12 en una casa? Entonces el pasillo también es esto fue muy interesante cuando se planteó esto, ¿dónde era el adentro y el afuera? Creo que esto también fue, ¿se acuerdan en el seminario 11 la anamorfosis? Armó otro espacio esto, ¿no? Y hay quienes lo siguen manteniendo como si nada pasara. Bueno, pero no todos, como decís vos, Paola, no todos. Lisandro, creo que vos levantaste la mano. Sí, me voy a dar cámara a mí mismo. Ahí está. No, pensaba también en base a lo que habían comentado Giselle y Luis, y también lo que habías comentado vos sobre lo de estar a un clic de distancia, y también relacionándolo con el título de la clase y del ciclo en general, ¿no? Las consecuencias de la pandemia, y estar en lo de tiempos de pandemia, guerra y Netflix también. Es como con la pandemia se profundizó un proceso que estaba iniciándose, que es el establecimiento de la lógica on demand. Tipo un clic, tengo un clic, veo la película, un clic, asisto a un curso, un clic, me analizo, y todo ese tipo de cosas que por fuerza de estar aislados en nuestras casas, eso se fortaleció y se profundizó. Por un caso puntual, por ejemplo, mío, que de repente yo nada más tenía Netflix, y de repente ahora por ahí, entre que comparto con alguien o con mi papá, y por ahí tengo 4 o 5 plataformas de streaming, y que ahora por ahí no uso tanto, pero en su momento era como, bueno, sí, veo que hay acá, veo que hay allá, todo esa cuestión de la instantaneidad, de on demand. Lo demando y lo tengo en el momento, en el instante. Era eso. Bueno, mercado libre. Totalmente, totalmente. Mercado libre, digamos, ¿no? La lógica del mercado, de que suponés que lo comprás y lo tenés al otro día, y uno ya no va a discutir con la vendedora si el pantalón o el suéter o yo qué sé le queda bien, sino que la dimensión esta es verdad,
aparte los comentarios de lo que se veía por Netflix, ¿no? Era muy interesante, era una realidad instalada. Sí, sí. Que incluso ahora que mencionas Mercado Libre, también pienso, bueno, como la gran mole que es Estados Unidos, pienso en Amazon y pienso servicios que allá directamente por ahí te llevan las compras, pero ni siquiera lo que compras en el supermercado. Te arman como un plan de comidas y te dicen, bueno, tenés los ingredientes justos para que te alcance, tipo, no sé, 1,5 manzanas y ese tipo de fraccionamiento, y te lo mandan a tu casa por semana, todo envuelto, todo sellado, todo ya... Aséptico. aséptico, exacto. La dosis justa para no desear, digamos. Claro, Claro, Sí. claro. claro. Sí, esa es lo libre del Exactamente mercado. eso. Libre e inmediato, ¿no? Porque la inmediatez de la obtención de las cosas y también como de las palabras, porque una diferencia que yo encuentro entre la virtualidad y la presencialidad es el espacio a los silencios, el espacio a que se pueda llorar. El otro día una paciente me decía, estoy llorando, era atención virtual, ¿no? Por la pandemia tuvo que volver a su lugar, se quedó, entonces seguimos atendiendo virtual. Y en un momento me dijo, estoy llorando, Giselle. Entonces, ¿no? Yo me puse a pensar, bueno, esto de tener que explicarme, Claro. que no se entrecortaba la voz por un problema técnico, o que no estaba resfriada, o en fin, ¿no? Que estaba llorando, como de alguna manera quería asegurarse de que yo entendiera que ella estaba angustiada, ¿no? Que estaba llorando. Que por ahí en la presencialidad uno se levanta, le alcanzan las carilinas, o espera que ese sollozo y esa angustia, ¿no? Se pueda desplegar en la sesión. Bueno, que lo que le causa angustia, esto que tenga que llorar en sesión conmigo para retomar la palabra, por ahí en la virtualidad se veía un poquito obligada a tener que explicar, ¿no? Qué es lo que le pasaba, Sí. e inmediatamente tener que retomar la palabra, porque si no la comunicación, el tiempo, la virtualidad se hace o muy inmediato o muy largo. Me parece que eso también trastoca algo que en la presencialidad se puede medir con otras cuestiones, cómo atravesamos el tiempo de la sesión, ¿no? Cómo lo llenamos con palabras o lo dejamos La en silencio. experiencia, ¿no? ¿Viste? La experiencia es necesariamente Es con el necesaria, cuerpo. porque uno en presencialidad puede entender si tiene que callarse porque está pensando, si se quedó sollozando, si se tildó también en la presencialidad y está pensando en otra cosa. Todos esos tiempos de la sesión, del discurso, del despliegue de la palabra, me parece que se calculan, o al menos así nosotros lo vivenciamos como experiencia. Quizás estas nuevas generaciones tengan experiencia de otras cuestiones del despliegue de la palabra, que nosotros por ahí no podemos dar cuenta porque ya tenemos otro haber, digamos, de esa experiencia del análisis, ¿no? Y aquel que no pasó por ahí, ni siquiera como paciente o como analizante, por ahí no puede dimensionar estas cuestiones, ¿no? Me parece que no es una cuestión solamente epocal, sino que tiene efectos clínicos importantes a rescatar. Por lo menos en lo que yo voy pensando, en lo que voy pudiendo decir, ¿no? Y que estos espacios justamente propician esto, ¿no? Poder hablar entre analistas de estos efectos que estamos escuchando. Vos sabés que en la Facultad de Medicina se hizo una experiencia de telemedicina, se llamaba así telemedicina, que era seguir los casos que con COVID tenían. Entonces los estudiantes, yo me sumé un tiempo a eso, los sábados a la tarde, los ratos libres, porque quería participar de eso, de ver qué pasaba, ¿no? Qué pasaba cuando hablaban, ¿no? Y escribí un articulito que se llamaba Cuando la medicina no es telemarketing, ¿no? Digamos, diferenciar, había algo, ¿no? En donde los jóvenes estudiantes, digamos,
podían acompañar, y claro, no era, era muy interesante lo siguiente. Los que atendían estábamos todos juntos, con los cuerpos, embarbijados, todo. Imagínate, con el no sé qué, con el alcohol, ¿se acuerdan? Que era una cosa no sé, como dijo una persona por Facebook, voy a esperar estoy esperando ansiosamente cuando el alcohol ya no venga con gel. Estoy esperando ansiosamente cuando el alcohol ya no venga necesariamente con gel y pueda volver al alcohol de siempre. Pero, y era muy interesante porque yo veía eso y era, se los podía atender, pero los que atendíamos, o coordinábamos diferentes preguntas, ¿no?, que hacían los estudiantes, dolor en el pecho, porque vieron, cambiaban los protocolos, entonces, dolor en el pecho era de primer orden, de segundo orden en ese momento, yo qué sé, era como, bueno, pero estábamos juntos, ¿no? Y cómo por ahí podíamos, creo que la experiencia tuvo que ver con que solo estando en cierta cercanía de los cuerpos, se podía atender la lejanía de los cuerpos. Creo que eso yo lo veía con los que estábamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a lavar las tazas de café, pero se tenía que tomar café, como decía Paola. Bueno, el mate juntos, porque si no tenés un mate junto, te volvés un mate loco, yo qué sé, ¿no? Un mate, mate mal cebado, digamos, mate mal cebado, ¿no? Entonces, pero era muy interesante eso, de ver a los pibes. Ya les digo, todos embarbijados, usábamos 2 barbijos, yo qué sé. Yo hasta me tuve que comprar un guardapolvo, que cuando me lo volví a poner casi hago un vacilamiento fantasmático, pero me tuve que comprar un guardapolvo, y yo digo, uy, después de 40 años ponerme un guardapolvo, ¿no? Bueno, pero había que hacer de eso. Pero guardarse. Sí. Resguardarse. Y el polvo ni te cuento, claro. Yo participé también de telemedicina. Era un guardapolvo. Sí, sí. Yo participé también de telemedicina porque como empleada municipal, donde cada uno atendía desde su casa, pero nos habíamos armado grupos de WhatsApp con los colegas para poder, digamos, sostener esta nueva experiencia, ¿no? O sea, hacíamos lazo social vía WhatsApp entre colegas. Bien. Se había anotado Luis, luego Malvina y después More. Sí, gracias, Rizan. De nada. Tan interesante, ¿no? Esto que planteábamos, o que planteaban, o esta cuestión, me quedé así, o me resuena esto del adentro y el afuera, ¿no? Cómo pensar un adentro y el afuera, teniendo en cuenta que la vulnerabilidad y la peligrosidad son estructurales, ¿no? Y que, si bien que es cierto, y que creo que todos tenemos o hemos podido tener esa experiencia, que el trabajo continuó, y en algunos casos virtualmente se producen efectos de análisis con pacientes que venían teniendo análisis en forma presencial o que comenzaron. Es todo como un territorio, uno de los términos que, ¿no? Como un territorio a explorar y por ahí este es el tiempo, ¿no? De poder articular algo con cierta distancia, ¿no? DC, ¿no? O no sé, DP, no sé, pero porque el fin de semana pasada, junto a Walter Echeveste, participamos del coloquio de la convergencia, ¿no? Del movimiento de convergencia en el que la escuela es miembro desde hace muchos años. Y se presentaban diferentes trabajos abordando, algunos abordaban estas cuestiones, y era muy llamativo advertir cómo algunos trabajos confundían un corte, en el sentido analítico lacaniano del término, un corte de sesión, con el corte de la llamada telefónica. Lo equiparaban
lo igualaban en la explicación que daban. Entonces quizá me parece que ahí hay como algo de lo traumático que tiene que ser procesado, ¿no? Que por ahí es, tomando lo que comentaba Giselle, que por ahí va siendo momento de poder como continuar articulando algunas cuestiones, porque aquellas personas que viajábamos para analizar, continuamos telefónicamente, como analistas tenemos entrevistas por teléfono, por videollamada, y la verdad es que algunos análisis se continúan, no es que todo se modificó, ¿no? Me parece que cómo encontrar este RSI, como este anudamiento, que a partir del psicoanálisis podemos pensar, me parece que es como una orientación que hay que retomar y profundizar y continuar, porque, digamos, las reuniones, me acuerdo, no sé si, por lo menos me acuerdo que en los primeros inicios de la cuarentena hacíamos reuniones, ¿no? En ese momento, perdón por la autorreferencia, con el grupo con el que habíamos alquilado la carpa, vieron que acá en Mar del Plata es un clásico, ¿no? Nos quedamos así como era mitad de la temporada, nos faltaban los últimos días. Entonces la despedida la hicimos por Zoom y cada uno preparamos nuestra cena, nuestra, qué sé yo, y era como una manera de poder, era la única que teníamos porque estábamos en medio del asco, ¿no? Bueno, no fue igual, por supuesto, ¿no? Bueno, en este punto, Luis, Sí. voy a tomar una referencia a Herr Professor, en el sentido de que él también fue un adelantado en todo, nos construyó el siglo y nos construyó la vida, a mí por lo menos me construyó la vida, cuando él con el papá de Juanito hablaba por carta, ¿no? Digo esto, hablaba por carta, ¿no? Cómo de alguna manera algo de eso está bien. Una vez lo llevan a Juanito, ¿no? En abril lo llevan a Juanito, cuando Freud hace esa famosa intervención, yo sabría que habría un niño en Viena que repetiría lo del Edipo, bla, 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 pero también había algo de la virtualidad de la letra en la carta, ¿no? De la letra. También que es lo escrito, ¿no? No comunicaban por teléfono, era lo escrito. Pero en donde también con Juanito hay una primera experiencia de un análisis no llevado a cabo, digamos, en esta, bueno, tenemos que entrar en ciertas particularizaciones, ¿no? De quién lleva adelante el análisis, si es el padre, si es Freud, bueno, pero de todas maneras hubo un trabajo allí en Freud mismo de no retroceder ante esto y bueno, y seguir ese análisis de esa manera, ¿no? Instalar ese análisis de esa manera, instalar el análisis de esa manera. Así que eso me parece como un buen antecedente en el sentido de lo que estamos o hemos intentado hacer, ¿no? Vuelvo a decir que también era no sé, me juega tanto la palabra desigualdad, ¿no? Porque no todo el mundo podía escribir en ese momento y no todo el mundo puede tener la privacidad. Yo me acuerdo de pacientes que salían a hablar, me decían, no, María Clara, estoy en la camioneta afuera. ¿Viste? Sí. Sí. Estoy en la camioneta afuera. Si no puedo hablar en casa. ¿No? Y se inventaba, y el auto, era la camioneta, el auto, la camioneta, yo sé qué cacho, era el afuera en donde tenía que decir algo que no se podía decir en el adentro de la casa. Por eso digo, cómo se fueron generando espacios totalmente diferentes, ¿no? Una vez una chica me dijo, estoy acá, en Mar del Plata oscurece muy temprano en invierno, estoy esperando a la nena, pero ¿sabes qué? Tengo miedo de que, no, porque estoy en la calle. Yo la veía medio oscura por la videollamada. Estaba en la calle esperando que saliera la nena, pero no podía hablar desde acá. Es muy interesante cómo se armó otros lugares. Lo que claro. Y se armaron
otros lugares para la intimidad y el afuera de la sesión analítica, ¿no? Esto Tremendamente. que comentaba Giselle, ¿no? La necesidad de la paciente de ella de decirle estoy llorando. Llorando. ¿no? Como que es otro adentro y otro afuera. Y lo Estoy- de Freud, María Clara, él ya tenía la experiencia de haber hablado por carta con Fliss. Sí, claro, la carta con Fliss. También se encontraban cada tanto en Berlín, pero... Sí, las cartas con Fliss y todo lo que aparece en Freud, como por eso digo que también él tenía un Zoom de primera, porque podía escribir, él se ponía a escribir, el otro tenía tiempo para poderse escribir, funcionaba el correo, digamos, claro, está esta conexión con Fliss, tenés razón, ahí El en escrito 95. dificulta la inmediatez, que decía. El escrito la dificulta. Uno escribe, manda, el otro lee, responde, ¿no? Incluso hasta con el WhatsApp. Sí, así es. Malvina. Yo pensaba, algo que dijiste que me pareció, entre otras cosas, obviamente muy, muy interesante, esto de la perspectiva que nos da el RCI, cómo nos afecta. Y el efecto que produce en mí esta reunión y todo lo que están hablando, que ahora lo termino como de entender, esta frase que me pareció muy interesante, sumado a esta cuestión de cómo aparece el tema de los cuerpos, del cuerpo, esta persona que necesitaba, digamos, que el médico le palpe los ganglios, y lo enlazaba con la clase anterior que me pareció súper interesante, la noción o la dimensión del corpo letre, ¿no? Parletre, corpo letre, como qué pasa con el corpo letre, qué pasa con el parlet, con toda esta situación. Y bueno, y me quedo un poco con la cuestión del barbijo, de las series, de esto que comentaban, y decías vos, María Clara. A mí me pasaba que cuando, bueno, consumí muchas series, ¿no? Y me parecía tan raro en plena pandemia y cuarentena ver a los actores, les falta algo, pensaba yo, les falta el barbijo. Me daba esa sensación, ¿no? Como uno enseguida, no sé si es una buena palabra, ¿no? Pero incorpora estas cuestiones de lo que debe ser. Por otro lado, bueno, confieso un sueño que tuve en su momento, que creo que se los comenté a Clara, a las chicas, que yo creo que entraba a un shopping sin barbijo. Y eso, y la gente era como algo terrible. El sueño de estar desnudo. Desnuda. Prácticamente. Ajá. Bueno, me parece interesante todo esto. La hijita de la nietita de una amiga, yo ya tengo amigas con nietitos, estaba con la abuela, ¿no? Entonces le dice, bueno, vamos a vestir a la muñeca. Entonces estaban vistiendo la muñeca, yo qué sé, y la nena le dice, ay, abuela, pero le falta, pará, que no la terminamos de vestir. Entonces, esta amiga de una amiga, la mira y dice, bueno, no sé, pero los zapatitos, no, el barbijo. Entonces le pone a la muñeca el barbijo. Ahora sí, salgamos a pasear, que era por el living. Era el living, ¿no? Por eso digo, cómo se armó, bueno, el sexting, digamos, ¿no? Sí. Una persona el otro día me decía, no, bueno, sí, volvimos a tener relaciones sexuales. Bueno, sí, virtuales, ¿no? Pero tuvimos una real. Entonces era, digamos, cómo evidentemente hay algo de los cuerpos, porque quería decirte algo, Malvi, con respecto a lo que vos decías, que me parece interesante, que el cuerpo también adquirió mucha importancia lo que se hacía con el cuerpo. ¿Se acuerdan que yo he escrito por eso en las crónicas de la cuarentena, digamos, psicólogas, no sé, sexólogos, explicando cómo cada uno se tenía que hacer la paja, viste que lo recomendaban,
recomendaban, Dios digamos, mío. y porque aparecía, ahí me parece muy interesante la conexión con el otro, porque había cierta dimensión de hacer yoga, hacer gimnasia, todo adentro de la casa, ¿no? Mantener, o después cuando permitían salir a 5 cuadras, ¿se acuerdan? Ay, Que era, sí me el acuerdo. tema era el contacto con el otro. Ahí era, manténgase, vieron que también en los noticieros se explicaban cómo uno se 2 tenía que metros. sentar, mover las piernas, digamos, ¿no? Pero algo de volver a uno mismo, ¿no? A uno mismo, y todo lo peligroso nunca, yo vivencié, bueno, por ahí por mi experiencia como médica también con lo del SIDA fue así, porque en un momento, yo no sé si More estaba ya en el hospital, sí estabas en el hospital, ¿te acordás cuando, y Malvina también, no está, y está Adriana, y no está Berry, que en ese momento, en este momento no está, pero ¿se acuerdan cuando al lado de la sala de salud mental habían puesto esa sala en los 90, que era una sala para que fueran a morir los enfermos de SIDA? Sí, Y veíamos sí, pibes jóvenes, pibes muy jóvenes, y nosotros entrábamos, en ese momento entraba también el doctor Ferro, voy a decirlo porque siempre me impactó, él era el subjefe sí. de Infectología o sí, clínica. porque Sí, las actitudes valientes de los otros también hay que recordarlas, ¿no? sí, Como el doctor Galé, el doctor y la doctora Galé, que en la epidemia de polio, la verdad que me emociono mucho al decir esto, entraban a lo que antes era el CERNIL, después el INAREPS, y ellos iban a atender, ¿no? Y no se sabía un carajo, y todavía no estaba la SALC funcionando, y me acuerdo de la vivencia porque no pasaba por ahí en esa sala en donde ya estaban tan mal. Yo no sé, Moretti y Malvina, si te acordás, y Adriana, cómo era, pero yo veía como hasta una luz diferente, ¿no? De los pibes y pibas, había más pibes, muriéndose, y era como una dimensión rara de lo siniestro, evidentemente, en donde se veía como todo diferente, ¿no? Entonces, bueno, tal cosa, la otra, y por supuesto estaba al lado de salud mental, que somos los más contagiosos de todo, digamos, ¿no? Pero esa experiencia del SIDA, ¿no? También fue muy fuerte. El otro día viendo Supernature de Ricky Gervais, que él es muy cínico para hablar, muy irónico, yo qué sé, decía enfermedades eran las de antes, ahora con el coronavirus, una vacuna más, una vacuna menos, pero digamos, había esa dimensión de la peligrosidad, porque después en los servicios de salud mental, como tantos de los que estamos acá hemos pasado, digamos, de cuando los pacientes se cortaban y sacudían las manos, ¿no? Se cortaban las venas y sacudían las manos porque estaban infectados, y qué barbijo, yo que sé, barbijo tenían las enfermeras, porque yo no me acuerdo nunca de haber usado barbijo, ni tampoco con el SIDA, yo no me acuerdo de haber usado barbijo en el hospital, ¿no? Chicas, no usábamos nunca barbijo. no. Ni anteojos, porque en esa época yo no usaba anteojos, así que entrábamos así. La indicación fue hecha con las enfermedades de circulación, respiratorias. Era lo respiratorio lo peligroso, ¿no? Era lo respiratorio. Claro, pero también hubo un tiempo en donde no se sabía cómo se contagiaba, y eso también, también, ¿no? La manzana, no sé, la gente que limpiaba la verdura, yo qué sé, Ay, sí, el ataque de la lavandina. El ataque de la lavandina, digamos, ¿no? Pero había algo en eso de la dimensión del contagio, ¿no? Creo que todo eso nos quedó, digamos, que no somos los mismos en relación a tomar. ¿Ustedes recuerdan cuando algunos compartir el mate? médicos eran escrachados en los edificios en los que vivían y se les dejaba carteles en los ascensores? Sí. ¿Eso tiene que ver con la pandemia, con el coronavirus o con otra cosa? Y no sé, con el coronavirus reveló nuevamente, ¿verdad? ¿Qué lo parió? Visibilizó la hijoputez de algunos. Sí, ha puesto de manifiesto lo que ya estaba.
Se coronaron como hijos de puta, claro. Bien, estaba More y después Sofía. Bueno, a partir de este comentario de María Clara, este último, recuerdo que también otro, el primer diagnóstico de HIV en Mar del Plata lo hizo el doctor Jesús Vázquez, que era el jefe de clínica médica de Liga, y en todo esto de, digamos, de no saber, efectivamente, se sabía muy poco respecto del origen y la evolución, y cómo terminaban deteriorados psiquiátricamente por aquel entonces, estamos hablando de fines de los 80, ¿no? Claro. Los pacientes con SIDA, también, digamos, muchos pacientes eran internados en salud mental como si fueran pacientes psicóticos, ¿no es cierto? Y bueno, hablando de esos médicos así con coraje, esos profesionales de la salud con coraje, recordé a este doctor, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, quería compartir un comentario que hace Héctor Moretti, y que me lo transmite porque el tema del micrófono está Porque hay dificultado. hay transmisión. Exactamente, y por qué hay transmisión. Entonces, Héctor refirió lo siguiente: la gente sintió la cuarentena como una medida disciplinaria, Claro. como una prisión preventiva, ¿sí? Aunque su vida anterior pudo haber vivido enclaustrada, ¿no? Aunque no hubiera la pandemia por medio. Por ello, dice Héctor, critico a quienes sancionaron negativamente la cuarentena. Bueno, ese es el comentario que quería compartir. Gracias, Muy bueno. Héctor. Muy buen comentario. Usted Sí. sabe, Héctor, que nosotros dábamos Vigilar y Castigar de Foucault en primer año de la medicina, y una de las preguntas que hacíamos en el final era: ¿en qué se diferencia la idea de Foucault de vigilar y castigar con peste, lepra, porque son dos formas diferentes que plantea Foucault en ese texto, y le preguntábamos a los estudiantes: ¿y vos en qué diferenciás esto? Entonces la mayoría de la gente, de los jóvenes, pese a que nosotros nos los habíamos pasado diciendo todo el tiempo, era que era disciplinar y control. Digamos, esto que dice Héctor era así. Nosotros nos pasamos diciendo lo necesario, y sin embargo, prevaleció la idea de que era como un régimen autoritario, como dice Héctor: estuvieron enclaustrados toda la vida y ahora se les agarra por... Bueno, creo que las ideas libertarias de alguna manera, ese virus prendió ahí, ¿eh? Esa es una pandemia que estamos en plena pandemia. El virus libertario prendió ahí, empezó ahí, en donde rebelarse en relación a nos están controlando y no cuidándonos, ¿no? Nos debemos cuidar entre nosotros. Gracias, Héctor, por el comentario, porque yo creo que parte de la ley, que no es mi ley de ninguna manera, la ley es mi ley, ¿no? Aunque suene parecido, tiene que ver con eso, ¿no? Ahí es un comentario de Nora Sanchi, que lees vos, Lisandro, ahora lo lees vos. Pero yo creo que el virus que ahora tenemos también se desarrolló como un virus a partir de lo que surgió en la pandemia y el no reconocimiento de la buena campaña que se hizo para que no se murieran tantas personas como se podrían haber muerto. Este virus de la libertario, pseudo libertario, hijo de remil puta que tenemos, tiene que ver con ese, también siempre encuentran un motivo, pero acá lo encontraron maravillosamente, ¿no? Gracias, Héctor, muchas gracias. Sofía, y luego leo el comentario de
de Nora. Sí. Hola, Hola. Sofi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va, querida? Ahora retomaste las crónicas, que las disfruté mucho en su momento, y como que se relaciona con algo que quedó de la reunión pasada, me hizo pensar un comentario, esto de, es un síndrome, no sé cómo se pronuncia, Stendhal, por deprivación y marea. Ajá, sí. Síndrome de Stendhal, sí. Sí, y con esto que dijo Malvi de que faltaba el barbijo, y de hecho lo había pensado al comienzo de la ficción, a mí particularmente lo que me pasó, por ejemplo, en Grey's Anatomy, que sí aparecen, Sí, es verdad. es el escenario pandémico, yo me había visto, las vi varias veces, las 16 temporadas, y lo que me pasó con esa temporada, creo que es la 17, vi el primer capítulo y dije, no necesito estar viviendo, o sea, viendo lo que estoy viviendo en doble, digamos. No quiero esto. Vi un capítulo y es más, no la retomé, no la vi, la temporada 17. Interesante, qué interesante. Y esto de lo corporal, voy a hacer autorreferencia, porque hoy es el día 6 de que después de 2 años y medio tuve COVID, pero fue tan sutil. O sea, esto de que se hablaba de lo asintomático, me hizo pensar en esto, fue tan sutil un síntoma que tuve que me hizo pensar en la dimensión de lo corporal, en esta vorágine que se vive y en el armado del cuerpo. Digo, no sé si, a ver, me hizo pensar en muchas personas que no sé si hubiesen notado el síntoma como me apareció a mí. O sea, fue tan, hoy eventualmente me hubiese dado cuenta, pues finalmente perdí el olfato, pero apareció de una manera tan sutil que me hizo pensar en la conciencia corporal, en el vorágine y en el armado de los cuerpos. Y algo que me quedó a mí como pregunta del comienzo de la pandemia, en realidad, fue algo que me pareció a mí, o sea, yo lo fui escuchando bastante, y bueno, Freud, capítulo 7, que se daba mucho el soñar muy, no sé si decirlo muy vívidamente, pero ¿qué pasó con la dimensión del sueño al comienzo de la pandemia? Me quedó ahí, eso me quedó como... Eso fue muy, Sí, o sea, sí. qué interesante lo Sí. que planteas, sí. La gente dormía mal, ahora también, Sí. pero en ese momento dormía mal de otra manera, ¿no? Era como que aparecía cierta, viste, claro, porque cierta dificultad que a las 3 de la mañana no sé con quién estabas hablando y después no sé qué pasaba y la gente traía, tengo sueños raros. Exactamente. Por eso Y decir muy vívidos. lo de la porque Stendhal, lo aclaro, no, todos lo sabemos, pero de todas maneras, cuando Stendhal describe que cuando justamente va a los museos, queda con tal excitación que de alguna manera no puede, entra como un estado confusional, una vacilación fantasmática. De hecho, es como lo que le pasa a Freud en la Acrópolis de Atenas, ¿no? Y cómo justamente aparecía este surgimiento. Y lo que sería muy interesante, por ejemplo, de trabajar ahí, es si estos sueños, tomando el de Malvina, ¿no? Entrando, por ejemplo, al shopping sin barbijo, ¿no? Tenía que ver con algo de lo que son los sueños por deprivación, que otros sueños con más trabajo metafórico que tengan que ver justamente con algo del deseo. Siempre se filtra el deseo, pero cómo el encerramiento producía esto, ¿no? Vieron que mucha gente está con trastornos del sueño hoy. ¿Vieron? Muchísima gente está con trastornos. Y esto que dijimos, hay como un agotamiento y una dificultad para el descanso, ¿no? Pero, bueno, cómo se... Bueno, no retroceder ante el deseo, no retroceder ante la psicosis, no retroceder ante esto que se nos impuso, ¿no? Que se impuso. Bueno, esta también es una forma de... La verdad que, gracias, Sofía. Bien, leo el comentario de Nora y luego estaba Marisa. Agrego como en relación a lo que estaban diciendo, ya que tengo la palabra, que respecto del sueño, a mí me pasó, yo soy una persona bastante nocturna y durante el principio de la pandemia lo que me pasó fue en los primeros meses es que a las 10, 11 y media ya
no podía más y me despertaba todos los días a las 7 y no sabía qué hacer porque... Con eso esa era normalidad que te había agarrado. Claro, sí. Leo, ¿Cómo pasaste a Londra? Claro, totalmente. Se me trastocó por ese lado. Leo el comentario de Nora que decía, con la gripe aviar se usó barbijo durante un corto tiempo. Cuando no se compraron suficientes para entregar a toda la población, sobre todo la más vulnerable, se dijo que ya no era necesario durante la intendencia de Pulti, por lo menos en Mar del Plata. Claro, sí. Cuando no hay, digamos, o cuando no se provee, se decide que ahí no hay ni una necesidad ni un derecho, digamos, ¿no? Cuando no se puede dar así fue, es verdad, sí. ¿Y ustedes recuerdan, antes de darle la palabra a Marisa, yo tengo una amiga, Isabel Ballesteros, que es una ídola, una heroína, es epidemióloga, vive en Barracas, trabaja en el hospital público en La Matanza, en el Balestrini, y fue todos los días de la pandemia viajando 4 horas, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta en transporte público. En transporte público, ¿no? No se contagió nunca, se contagió ahora hace poco en una reunión con sanitaristas, pero pensaba, nos acordábamos con ella de cuando al principio de la pandemia, porque piensen cómo nos olvidamos de las cosas, estaba prohibido usar barbijo, porque como, retomando lo que Nora decía, porque como tenían miedo de que se acabaran los N95 que necesitaban necesariamente los cirujanos para operar, y la gente en el hospital, estaba prohibido, hasta que, bueno, dada la creatividad argentina, se empezaron a hacer barbijos animal print, que no eran barbijos, como dijo antes, aludió alguien, a tapaboca, ¿no? Tapabocas. A tapaboca, bueno, después se vio cuánto filtraban, porque todos éramos especialistas en cuánto filtraba el virus, y yo qué sé, pero yo recuerdo a Isabel en el hospital diciendo, este hijo de puta está usando un N95, y ellos estaban sin protección con los pacientes, porque les dejaban eso al área quirúrgica, al área de terapia intensiva y quirúrgica, y ellos estaban atendiendo pacientes, hisopaban, las encargadas de hisopar tenían, pero no otros. Qué interesante, porque cuántas variables se van perdiendo de la sutileza, digamos, ¿cómo hay que recordar esto? ¿No? Hay que recordar esto porque fue también un tiempo en donde usar barbijo no estaba bien considerado, porque uno le iba a sacar los barbijos a los efectores de salud que necesariamente tenían que usarlos, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero no había que usar hasta que liberó esto, ¿no? Sí, sí. Bien, Marisa. Sí, gracias. Muy interesante, María Clara, lo que contás, esto de tu amiga. No sé si tendrá que ver con esto que decías vos de la diferencia entre transmisión y contagio, de por qué no se contagió. Esta diferencia entre contagio y transmisión lo hicieron aquellas personas que trabajaron mucho con la epidemia del HIV-Sida. Entonces decían, no es una enfermedad contagiosa, ellos empezaron a instalar esa diferencia. Yo lo aprendí en ese momento. Es una enfermedad que se transmite. Viste que se llama enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces hay como, a partir de esa diferencia, en donde justamente no había un contagio, uno podría decir, grupal, sino que había una transmisión del cuerpo a cuerpo, semen y sangre, Entonces había como toda una cuestión de lo que en medicina específicamente se usa como contagio y transmisión. Y por eso
me pareció interesante hablar esto de la Ajá. realidad de los cuerpos, ¿no? Ajá. ¿No? Cuando tanto decían, digamos, porque a los pacientes HIV se acuerdan que no, ¿se acuerdan lo del mate? Que en Semen, realidad... sangre y saliva. Las No, tres pero S. es por sangre, es sangre y semen. Lo que por pasa es sangre. que con la saliva, el mate se contraindicaba porque se Por tomó lesión la en la boca. base de lo que es la hepatitis B. Ah, sí. Entonces, como se trabajó en primera instancia, como ellos dijeron, ¿qué es esta enfermedad? No sabemos. Vamos a tomar la línea de la hepatitis B. Entonces, se tomó el modelo de la hepatitis B para ver Sí, cómo sí. resultaba. Entonces, no se podía tomar mate en los pacientes HIV positivos, no por el beso o por la saliva, sino por lo por el modelo de la hepatitis B y por lo que de sangre pudiese quedar en la saliva. Claro. Es muy interesante eso, ¿no? Y cada uno, porque ellos nos enseñaron, bueno, todos los que hemos trabajado en instituciones públicas nos acordamos de cada uno con su mate, era en ese momento por el modelo de la hepatitis B, ¿no? Claro. No, pero yo lo decía por esto de que no todos se contagiaron de COVID en este caso, ¿no? Bueno, a partir de esta dispersión y de todo lo que fueron diciendo, la verdad que me disparó muchas cosas. Estuvo muy interesante esta reunión, la verdad. En principio, la significación de la pandemia, al principio me acuerdo que dijimos, bueno, son 15 días y seguimos nuestra vida. Y después resulta que vino el ASPO y todo lo que significó el ASPO, ¿no? Y con respecto a lo que decía Luis del corte de sesión, el corte de llamada, fue un corte en nuestra vida esto, a nivel para todos, creo, ¿no? Significó. Y que, bueno, estamos transcurriendo, como decía Patricia, que todavía no terminó, y no sabemos cómo volver a la supuesta normalidad y qué normalidad sería, ¿no? Porque incorporamos esto del online que viene bien para cuando uno quiere hacer una conferencia en Barcelona o escuchar uno que está en otro país, está bárbaro. Pero bueno, ¿cómo volvemos a la presencialidad? Yo tengo una paciente que a pesar de que yo seguía, me saqué el barbijo y empecé a trabajar por 2 metros de distancia y ventilación y todo, vino con el barbijo puesto todo el tiempo. Y cuando terminó su conflicto, digamos, con su vocación y con el estudio, qué sé yo, creo que se sacó, no sé, la semana pasada el barbijo recién, para poder ver el gesto, ¿no? Cuando ya ella se sintió más liberada. Por otro lado, me venían a la mente los barbijos cuando dibujaban la sonrisa, el barbijo con la sonrisa, ¿no? Que nos tapen la boca, pero que la sonrisa siga dibujándose. Y bueno, muchas cosas. Y por ahí lo que dijo Héctor también con respecto a la reacción de la gente, de rebelarse ante el ASPO, también esto de los viajeros, que a pesar de que había terminado ya casi todos querían viajar al exterior y se armó todo un revuelo con respecto a que se podía, si no se podía, y tenían que viajar. Tenían que volver a la normalidad de antes, de poder viajar como Primero tuvimos que repatriarlos. Porque hubo que repatriarlos. ¡Ay, sí! Ahí eran los más patriotas del mundo. Sí. Entonces Aerolíneas tenía que ir a buscarlos, no sé, a Ámsterdam, pero primero les agarró un ataque de patriotismo terrible porque había que, me acuerdo de la palabra, repatriarlos, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí. Así que bueno, eso quería decir. Muy interesante la reunión de hoy, la verdad. Gracias. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Giselle. Un comentario chiquito. Pensaba que poco nos sirvió estas pandemias que nombramos, el HIV, la polio, la gripe aviar, para afrontar esta pandemia, ¿no? Qué poco registro, qué poca capitalización de esos aprendizajes tuvimos. Parecía como algo inédito, o así se publicitó, ¿no? Una pandemia inédita, pero nosotros teníamos experiencia de estas pandemias. Y la otra cuestión que pienso es si estas pandemias de virus dejan una pandemia psicológica, ¿no? Porque en Argentina tuvimos una pandemia que se llamó pandemia psi, que tenía que ver con, no sé si la primera o la segunda oleada migratoria
de personas que, bueno, caían en el alcoholismo, en la depresión. En el Hospital General de Hombres estaba el 70% eran personas inmigrantes que no llegaban a adaptarse ni por el idioma, ni por que, bueno, andaban vagabundeando por ahí, por las calles, y se llamó así, pandemia psi, ¿no? Entonces me parece que estas pandemias virósicas dejan pandemias psicológicas, y que algo de esto hoy intentamos reconstruir, o intentamos pensar, ¿no? ¿Qué tipo de pandemia nos deja el haber atravesado esto? Que por ahí se le dio mucha palabra a los infectólogos, se tardó, no fuimos servicio esencial por mucho tiempo, hubo que pelearlo, ¿no? Hasta que, bueno, se contrataron una antropóloga y una psicóloga para que también asesoraran al presidente, y hoy estamos hablando de la importancia de la ley de salud mental y todo lo que estos debates públicos están proponiendo, ¿no? Volver a hablar de la salud mental. Así que bueno, me parece que hoy hicimos como un ensayo de eso, de pensar qué pandemia psicológica nos está dejando, algo gracias a la Psicológica y intervención de social esto. también, ¿no? Por También, eso que te sí, decía sí. Sí, nosotros no dejaría de pensamos la pensar salud. en el virus libertario, digamos, que no ¿No? haya ley, que no haya banco central, que no haya regulación ninguna. Esto tiene que ver con la caída de la figura paterna. Exactamente. ¿No? Y con una, que bueno, podríamos retomarlo en otro momento, pero que tiene que ver con no seamos libres y lo demás no importa nada, sino seamos, porque hay que diferenciar esto de San Martín, ¿no? San Martín fue libre con otros y liberó otros países también, ¿no? Que creo que es muy significativo a esto, seamos libertarios y me cago en el otro, ¿no? En el sentido de poder pensar esto. Creo que sí, que las consecuencias, por eso el título lo pensé con Lisandro, COVID, pandemia y consecuencias, tenía que ver con esto. Gracias, Giselle. No sé si hay alguien más que quisiera... Bueno, les agradezco mucho, la verdad que fue muy interesante, hace 2 horas que estamos acá charlando y nos hemos encontrado y nos hemos dispersado, pero creo que fue una reunión que a mí me gustó mucho y les agradezco mucho la participación. Como es habitual, en primera instancia les voy a decir que en julio no vamos a tener esta actividad, así que esta nueva actividad, la próxima, que no sé si es la última o la anteúltima, vamos a ver, es el 13 de agosto, el sábado 13 de agosto. Y ahora Silvia va a pasar los avisos de otras actividades. Bueno, cómo no, anuncio las próximas actividades de la Escuela Freudiana de Mar del Plata. El jueves 30 de junio es la tercera y última clase del curso dedicado a una parte del seminario 6, que es sobre el análisis de un sueño comentado por El Ayart. Esa clase está a mi cargo. Es el jueves 30 a las 20 horas, es la última clase. El día 2 de julio, que es sábado, Luis Barragán va a participar del coloquio de invierno de Mayéutica, institución psicoanalítica. Esta actividad se llama El hacer de Freud en el hombre de los lobos y va a producirse el sábado 2 de julio de 10 a 13 horas y hay que inscribirse si se quiere participar en la Secretaría de Mayéutica. Se puede buscar por Facebook, ¿sí? El flyer. Luis Barragán va a participar con Andrea Cepeda de Mayéutica y con Marta Morroy del Círculo Psicoanalítico Freudiano. Y como recién dijo María Clara, la próxima reunión de este ciclo, Encuentros y Dispersiones, va a ser el sábado 13 de agosto a las 10 horas. Entonces, hechos estos anuncios, nuevamente María Clara retoma la palabra. Bueno, yo quería volver a agradecerles y también invitarlos a una actividad que
que vengo desarrollando hace muchos años, que es en el Hospital Ramos Mejía, en el curso de seminario de clínica de adultos, en donde generosamente Patricia Ramos, que si está viendo esto, te mando un beso, Patricia, gracias por la generosidad y la transferencia. Se va a hablar, el curso de este año se llama La sexualidad en psicoanálisis, y yo voy a dar pulsión sexual y lazo social, así que se va a desarrollar el viernes 1 de julio a las 10:30, y va a aparecer en el Facebook, en mi Facebook, el lugar donde tienen que inscribirse, porque es un curso que es libre y gratuito, pero hay que inscribirse ahí, así que os quería invitar a los que quisieran participar. Es una actividad muy interesante y por la cual estoy muy agradecida a Patricia por todos estos años de permitirme tener un espacio allí en eso en ese curso tan interesante que ella organiza. Y bueno, y entonces para esta actividad nos volvemos a ver el 13 de agosto. Les agradezco muchísimo a todos y a todas las que han participado, y les mando un beso y que pasen buen fin de semana y buenas vacaciones. Vacaciones no sabemos bien de qué, cómo, como cada uno pueda, pero que vacacionemos de algo y nos podamos entretener con algo, ¿sí? Bueno, muchas gracias y muy amables. Chao, que les vaya muy bien. Gracias. Lo primero que hago es parar la grabación y después nos despedimos. Ahí está. Detener